Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Domingo 15 del tiempo ordinario. Al situarnos delante del Evangelio de hoy, en este discurso misionero, es fácil que corramos el riesgo de considerar que estas indicaciones de Jesús van especialmente dirigidas a los misioneros, a los catequistas, a los sacerdotes, a las religiosas o a aquellos laicos comprometidos en las tareas pastorales. Pero ocurre que los evangelistas, al poner por escrito las palabras de Jesús, no tenían delante una iglesia tan organizada y mucho menos con planes pastorales como los tenemos hoy. Apenas se iba escribiendo la historia de la iglesia en las diferentes comunidades. Los apóstoles iban pensando sencillamente en los seguidores de Jesús, en los que iban aceptando la buena noticia del reino, es decir, que los destinatarios de sus escritos eran globalmente los hermanos en la fe. Los apóstoles, el grupo de los 12, representan en los evangelios lo que cualquier seguidor o discípulo de Jesús está llamado a ser y a vivir. No todos del mismo modo, claro, según la llamada que el Maestro ha dirigido a cada uno. Nos ha dicho hoy San Pablo: Dios nos eligió en la persona de Cristo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Es decir, que todo cristiano ha sido llamado en Jesús a ser hijo de Dios, y también que todo cristiano ha sido destinado en Jesús a ser irreprochable en el amor. Esta es la vocación común, algo que nos concierne a todos, a ti y a mí y a cualquier bautizado. Dice el Papa Francisco: un bautizado que no sienta la necesidad de proclamar el Evangelio, de anunciar a Jesús, no es un buen cristiano. Por tanto, debemos de ser santos e irreprochables en el amor. Como Amós, no vale que le pongamos excusas. Es que yo no soy profeta ni hijo de profetas, sino soy pastor y cultivador de higos, dice. Nosotros podemos poner también muchas excusas. Es que no tengo tiempo, es que soy mayor, es que soy joven, es que no estoy preparado. Y somos el cantar de los es que, porque tendremos que ser aquello que el Señor ha decidido, aunque nos parezca incómodo o difícil de hacer. San Marcos nos ha contado, un poco antes que Jesús eligió a los 12 apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Tendríamos aquí los elementos que definirían lo que es ser cristiano, discípulo misionero. Estar con él y ser enviados. Primero, estar con él. La intimidad con el Maestro. Jesús ya no está físicamente con nosotros, como estaba entonces. Estar con Jesús significa tener una relación personal de intimidad, de amistad, de cariño con Él. Aceptar que Él ha querido contar conmigo, que ha salido a buscarme, me ha llamado por mi nombre, me quiere y me necesita en el grupo de los suyos. Es tener la experiencia de configurarnos y cristificarnos con Jesús el buen pastor. Concretando un poco más, estar con Él supone escuchar sus enseñanzas. El discípulo significa literalmente el que aprende de.
pero sus enseñanzas no son simplemente ideas, ni criterios éticos, ni opiniones, ni normas, ni leyes, ni dogmas. Son un estilo de vida. Los discípulos, estando con Jesús, tuvieron que ir cambiando su mentalidad, sus costumbres, sus valores, su manera de rezar y de entender a Dios, de relacionarse con los demás. Así pues, compartir, servir, perdonar, acoger al otro aunque sea distinto, ayudar a los pobres, ser limpios de corazón o trabajar por la justicia y la paz, empezaron a ser las claves de un nuevo modo de ser y de estar juntos. El estar juntos también es aprender a orar al estilo de Jesús. Era muy especial la oración de Jesús. Él encontraba a Dios a cada paso, en todas las cosas, especialmente en la vida de los hombres y en la suya propia. Todo eso se convertía en materia para hablar con Dios. Y de todo lo que iba viviendo y haciendo, hablaba con Dios. Continuamente acudía al Padre para preguntarle cuál era su voluntad, cómo tenía que hacer las cosas, cómo enfrentar las dificultades del camino. ¿Por qué? Pues porque se sentía el Hijo amado y enviado del Padre. Por lo tanto, el seguidor de Cristo tiene que ser un hombre o una mujer de oración, tener cuidado de no caer en el activismo de la vida. Jesús nos enseña a apartarnos de vez en cuando para estar solos con Él. Estar con Jesús también es inseparable el estar con los compañeros de Jesús. Les dirá más adelante: ustedes son mis amigos si se aman los unos a los otros. Es decir, que ser discípulo es ser hermano, ser comunidad, y es el quien elige a mis hermanos y compañeros. No tiene por qué caerme bien, ni pensar en todo como yo, ni ser de mi misma edad, ni un pequeño grupito con el que me voy a sentir a gusto y hacer juntos alguna actividad solamente, alguna actividad pastoral o solidaria. La fe cristiana nunca es una especie de asunto privado entre Dios y yo, ni entre yo y un grupo de selectos con los que sintonizo. No hay fe cristiana en solitario, ni en grupos aislados o encerrados. No hay cristianos sin comunidad fraterna. Y si tengo el gran regalo de tener una pequeña comunidad de hermanos, me tiene que servir y ayudar a compartir y apreciar a los demás hermanos, inclusive a otras comunidades, porque la mía siempre será pequeña, limitada, incompleta. Esto es la experiencia del ser y de sentir con la Iglesia. Los dones del Espíritu Santo son siempre para el bien común de todos nosotros. Y recordemos, en nuestras diferencias encontramos una riqueza inagotable. Y por otro lado, el Evangelio nos expresa el ser enviados, es decir, compartir su proyecto de vida. A todos los que están con Él los va a enviar, no a unos sí y a otros no. No salen unos a la misión mientras otros se quedan a hacerle compañía. Los envía de dos en dos para que conste esta dimensión comunitaria del Evangelio y también para que se ayuden en las inevitables dificultades que se irán encontrando en el camino. Van como testigos de lo que han aprendido y de cómo ellos mismos han cambiado como consecuencia de su relación con Jesús. Esta será la tarea, la misión con nuestra gente. Escribía el Papa Pablo VI: el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Será sobre todo mediante su conducta, mediante su vida, como la Iglesia evangelizará al mundo, es decir, mediante el testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de pobreza y desapego de los bienes materiales, de libertad frente a los poderes del mundo, en una palabra, de santidad. Y el Papa Francisco, por otro lado, dice: no somos testigos de una ideología, no somos testigos de una receta o de una manera de hacer teología. No somos testigos de eso. Somos testigos del amor sanador y misericordioso de Jesús. Somos testigos de su actuar en la vida de nuestras comunidades.
Y el contenido de este mensaje es la conversión. Literalmente significa cambiar la mente, metanoia, para abrirse a Dios, para acoger el mensaje del Evangelio, para empezar a ser otros, tal como los propios discípulos han experimentado. Pero no se trata solo de palabras y discursos, sino también de obras. La lucha contra los espíritus inmundos, contra los demonios, contra las fuerzas que reducen la dignidad de los hombres, contra todo lo que esclaviza, hace sufrir, despersonaliza, manipula o destruye al hombre. Jesús no les ha dado autoridad sobre las personas ni sobre sus conciencias. No tienen que imponerse ni mandar, solo tienen autoridad y poder para luchar a tope contra lo inmundo, contra las fuerzas del mal que pretenden quitarle la paz o confundir al pueblo de Dios. Si las gentes no los reciben ni los escuchan, que se vayan a otro sitio, dice el Señor. O sea, que el éxito no está garantizado y que habrá amenazas y rechazos, habrá persecuciones. Bien lo sabe Jesús, que acaba de ser expulsado de la sinagoga de su pueblo y rechazado por los suyos. Y por otro lado, dice el Evangelio, ¿qué tienen que llevar por el camino? Su desprendimiento, su generosidad y su amor por el pueblo de Dios. El oler a ovejas para ser buenos pastores. Se trata de hacernos todos más conscientes de que cada bautizado tiene una tarea que hacer. El día en que asumimos nuestra condición de bautizados, aceptamos que el Señor nos llama para estar con Él y para ser enviados. A lo mejor todavía ando con los rebaños y con los higos. Hoy te dice el Señor, ve y profetiza a mi pueblo. O como diría Jesús, yo los envío, hagan discípulos. Son las palabras finales también de cada Eucaristía. Pueden ir en paz, con el pan de vida, con la palabra de Dios, con la paz y la fuerza del Espíritu que hemos recibido. Feliz domingo para todos.